Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Desde hace 2 semanas, por lo menos aquí en la Ciudad de México, en medio de la pandemia, se ha iniciado a regularizarse poco a poco la asistencia a la Santa Misa. Asistencia que en los tiempos más fuertes de la pandemia pues era para muchos imposible y que ahora, gracias a Dios, se va regularizando con las debidas precauciones para evitar contagios, por supuesto, pero también con mucha ilusión para podernos pues alimentar del sagrado banquete de la Eucaristía, para poder ofrecer lo máximo a Dios, que es el mismo sacrificio de Cristo que se hace presente incruentamente en el altar en cada misa. Se renueva el sacrificio del Calvario. Se hace nuevo para que nosotros en este año, en este día, podamos pues ofrecernos plenamente a Dios, ofrecer nuestras obras junto con el ofrecimiento, la oblación de Cristo en la cruz. Sin embargo, hemos visto que aunque ya se puede participar de la misa, entre el 20 y 30% se ha pedido de asistentes que pudieran caber en cada iglesia, por lo menos aquí. Sin embargo, se ha visto que pues lo que se preveía, es decir, que viniera mucha gente y que se tuviera que limitar el acceso de alguna manera, haciendo reservaciones, cerrando las puertas, pues no ha sido necesario porque desgraciadamente no se llega en casi ningún lado a ese porcentaje mínimo. Y por eso viene muy bien que hoy recordemos a quien celebramos hoy litúrgicamente, al Papa San Pío X, quien fue Papa entre 1903 y 1914, que después de muchos años de crisis litúrgica comenzó por primera vez a hablar él de la participación activa de los fieles en la liturgia. Y justamente decía que la liturgia era pues el primer e insustituible manantial del espíritu cristiano, ¿no? Participar activamente, es decir, conscientemente, metiendo el corazón y la cabeza en lo que se está celebrando, en los sagrados, sacrosantos misterios y en la pública y solemne oración de la Iglesia. La participación activa, presencial, en la misa es fundamental, no para que se cumplan los fines que intrínsecamente y necesariamente siempre se cumplen, la alabanza a Dios, la acción de gracias, la adoración, pero sí para que cada uno de los que participamos en la Santa Misa recibamos la gracia que Dios nos quiere conceder. Para eso sí que necesitamos participar pues activamente de los sagrados misterios. Depende de nuestras disposiciones, de nuestra conciencia, el que Dios nos conceda aquello que pues tantas veces le pedimos, pero lo pedimos a veces mal. De ello depende abrir el corazón para que la gracia, que es infinita, pueda germinar en mi vida. San Pío X, decíamos, fue el primer impulsor de lo que ahora conocemos como la reforma litúrgica, que comenzó con él, pasó por Pío XII en esa gran encíclica que se llama Mediator Dei de Pío XII, que quizá no hay un texto más bonito
del Magisterio de la Iglesia sobre la Eucaristía y valdría la pena releer, hasta que concluyó la Reforma después del Vaticano II. Y sin embargo, seguimos hablando de la necesidad fundamental de la participación activa de la liturgia. San Pío X comenzó con esto, pero también tuvo importantes aportes a la participación de los fieles en la Eucaristía. En primer lugar, promoviendo la comunión frecuente, ¿no? Antes de San Pío X había venido a arraigarse muy fuertemente en la Iglesia esa falta de la comunión, ¿no? Mucha gente había, por diversas razones, rigorismos, etcétera, había dejado de comulgar. No se veía como una necesidad para vivir la vida en Cristo de la comunión. Y San Pío X, apoyándose en la doctrina de los padres de la Iglesia, pues fortaleció y promovió esa comunión, diciendo, por ejemplo, que ningún precepto reclamaba a los comulgantes cotidianos disposiciones más grandes que aquellas pedidas para la comunión semanal. Estamos hablando no solamente de la comunión del domingo, sino también de la comunión diaria, que es tan sugerida, tan necesaria. Proclamó, continúa él, un principio hoy día bastante olvidado. Los frutos de la comunión cotidiana son mucho más abundantes que los de la comunión semanal. Había mucha gente dejado de comulgar en los domingos, mucho más entre semana, diariamente. Pues Pío X fortaleció y animó a la gente a que con las debidas disposiciones, es decir, con estado de gracia y rectitud de intención, o sea, recibir a Dios, a Cristo sin ningún pecado mortal que no hayamos confesado, y con rectitud de intención, no por costumbre, ¿no? Sino deseando recibir realmente el cuerpo y la sangre de Cristo, pudiéramos comulgar, ¿no? Se reciben muchas gracias, abundantes gracias, necesarias gracias para la vida cristiana. También San Pío X, insistió y decretó que se redujera la edad para que los niños recibieran la Sagrada Comunión, apoyado también, por supuesto, en la tradición, en la doctrina de los santos padres, de la Iglesia, etc., en un documento que se llama Quam Singular. Decía, para evitar los mencionados abusos que había mencionado en la primera parte del documento, y conseguir, y esto es lo más importante, porque los niños tienen que acercarse a la comunión, y nosotros también, pero ya desde la temprana edad, y conseguir que los niños se acerquen a Jesucristo desde sus tiernos años, vivan su vida de Él, la vida de Cristo, y encuentren defensa contra los peligros de la corrupción. Por eso juzgó oportunamente establecer las siguientes normas. Y da una serie de normas sobre la primera comunión de los niños, ¿no? Y esto lo puso en torno a la edad de discernimiento, de discreción de los niños, entre pues, más o menos los 7 años es lo que se piensa que es la edad de discreción. Cada niño es distinto, pero es en torno a esos años, ¿no? ¿Por qué? Para que se acerquen a Jesucristo desde sus tiernos años, vivan la vida de Cristo, o sea, unidos a Cristo por la comunión, y encuentren defensa contra los peligros de la corrupción. En fin, San Pío X, a quien nos encomendamos en este día de manera especial, nos da una serie de lineamientos que nos ayudan a valorar en este momento en que quizá la gente no se está acercando a misa, quizá ha pedido la costumbre, quizá por miedo, valorar la Sagrada Eucaristía y recuperar la asistencia, ojalá y fuera diaria, a la Sagrada Misa, ¿no? Mucha gente quizás sin darnos cuenta en este tiempo de pandemia en el que no se ha podido ir a misa, se ha enfriado en el corazón. Hay quien dice, pues ya ves, ya no voy a misa los domingos por esta situación, pero pues no la necesito. Y ya en ese tipo de expresión se nota pues el enfriamiento, entibiamiento también del alma, que necesita para ser buen cristiano
que necesita para ser buen hijo de Dios de la comunión. Pues que volvamos a la Sagrada Eucaristía, que volvamos a ofrecernos con Cristo en la cruz del altar, que volvamos con las debidas disposiciones a acumular frecuentemente, que no nos acostumbremos a vivir sin el Señor, que no nos acostumbremos a vivir como anoréxicos espirituales. Al contrario, que se encienda en nosotros el fuego del amor divino a través de la Sagrada Comunión, de la celebración y nuestra participación activa en la Sagrada Eucaristía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. San Pío X ruega por nosotros.